Carolina Villano destrozó su propia credibilidad frente a todo el país al cruzar el hemiciclo del Senado para buscar a la mujer que acababa de dejarla sin argumentos, sin dignidad y sin suelo bajo los pies. No fue un tropiezo, no fue un malentendido. Fue el colapso en vivo de alguien que subió a tribuna a acusar de un desastre económico que su propio partido construyó durante décadas. Y si crees que eso ya es suficiente para indignarse, espera a escuchar lo que vino después, porque esto apenas empieza, y quien quiera ver cómo se desnudan estas contradicciones en tiempo real, tiene que suscribirse a este espacio ahora mismo, porque lo que sigue no lo vas a encontrar explicado con esta claridad en ningún otro lado. Lo que se vio en ese Senado no fue política. Fue el instinto de quien sabe que perdió y no puede aceptarlo. Villano llegó a tribuna con cifras, con un video, con énfasis, con toda la arquitectura de quien cree que va a quedar bien ante las cámaras. Y salió de esa tribuna caminando por el hemiciclo a buscar a la senadora que le respondió de una forma que nadie en su equipo había previsto. Esa caminata lo dice todo. Cuando el discurso se cae a pedazos, mis amigos, lo que queda es el instinto, y el instinto no miente. El instinto de Villano esa tarde fue ir a buscar pelea a la curul ajena, porque desde el micrófono ya no había nada que hacer. Eso no es fortaleza política. Eso es exactamente lo contrario. Y lo que esta escena revela sobre el estado real del debate en este país, sobre quién puede hablar de qué y con qué autoridad moral, es mucho más perturbador que cualquier cifra que se haya mencionado en ese debate. Porque detrás de esa caminata hay una historia de décadas, de dinero desaparecido, de muertos con nombre y cargo, y de un partido que gobernó durante casi 80 años, un estado del que hoy se atreve a pedir cuentas. Y esa contradicción, enorme e imposible de disimular, es la que esta senadora fue incapaz de sostener cuando alguien la señaló directamente y sin piedad desde el otro lado del hemiciclo. El debate que desencadenó todo esto tenía un tema en apariencia técnico, el huachicol fiscal en Hidalgo y el daño patrimonial que representa para el país, 600,000 millones de pesos. Esa fue la cifra que Villano lanzó desde tribuna como si fuera una acusación, como si ella fuera la auditora que había venido a poner orden en la casa. Subió con un video. Habló con tono de quien tiene pruebas. Preguntó por ese dinero con la cara de quien nunca ha tenido nada que ver con el problema. Y ahí estuvo el primer error. Porque Sandra Cimedia Olvera, la senadora de Morena a quien Villano le dirigía esa pregunta, no respondió sobre el monto. Respondió sobre el origen. Y el origen tiene un nombre. El PRI. El partido de Villano. El partido que gobernó Hidalgo durante casi 8 décadas consecutivas. El partido bajo cuyas administraciones se construyeron exactamente las estructuras que hoy se señalan como responsables del desastre. Olvera no levantó la voz. Olvera no necesitó levantar la voz. Dijo lo que dijo con esa calma particular que resulta más devastadora que cualquier grito. Y lo dijo con datos, con nombres de gobernadores, con fechas, con la descripción de un estado que quedó en los últimos lugares de nutrición, de desarrollo humano y de inversión pública después de generaciones enteras gobernadas por el mismo partido. Y quien quiera seguir viendo cómo se arman estos laberintos, con nombres y apellidos, tiene que suscribirse ahora a este espacio, porque esto es solo la primera capa de lo que hay aquí adentro. Pero para entender por qué la respuesta de Olvera fue tan devastadora, hay que entender primero qué representa el huachicol fiscal como fenómeno. No es simplemente robo de gasolina. Eso sería demasiado sencillo, demasiado fácil de visualizar, demasiado fácil de perseguir. El huachicol fiscal es otra cosa. Es una estructura de defraudación que opera en la cadena de importación de combustibles, declarando ante las autoridades apenas una fracción de lo que realmente se mueve. Una fracción. Mientras los camiones cruzaban la frontera con Texas cargados hasta el tope, la documentación oficial registraba una 10ª parte del volumen real. La diferencia era dinero que no pagaba impuestos, que no entraba al erario, que no existía para ningún registro oficial, pero que sí existía en efectivo,
en cuentas, en propiedades, en estructuras que florecieron durante años a plena luz del día. 4.000 millones de pesos fue el daño documentado en apenas 6 meses por una sola operación de este tipo. 4.000 millones en 6 meses. Y la cifra total que la Fiscalía de la Federación calculó como daño patrimonial del huachicol fiscal supera los 600.000 millones de pesos. El periodista Raúl Olmos, quien documentó esta historia con nombre propio, en un libro que se llama Exactamente lo que parece, estima que el monto real ya supera los 700.000 millones. 700.000 millones de pesos que salieron del sistema, que no llegaron al erario, que no se convirtieron en carreteras, ni en hospitales, ni en escuelas, que fueron a algún otro lado. Y ese otro lado tiene nombre, tiene cara, tiene historia. Pero de eso se habla más adelante, porque hay algo que ocurrió en el hemiciclo que todavía no se ha terminado de contar. Porque, si creías que la escena de Villano caminando ya era el peor momento de la noche, aún no has escuchado lo que Olvera mencionó sobre las propiedades inexplicables. Y eso cambia absolutamente todo. La escena que la presidenta de la sesión tuvo que cortar no empezó con la caminata. Empezó mucho antes, cuando Olvera decidió no quedarse en el terreno de los números y cruzar al terreno de las personas. Porque en un debate sobre dinero desaparecido, hablar de los números es hablar del problema en abstracto. Hablar de las personas es hablar del problema en concreto. Y Olvera habló de las personas, habló de lo que dejó el PRI en Hidalgo, habló de la Sierra del Estado, de las comunidades que nunca recibieron la atención que los discursos prometían año tras año. Habló de nutrición, habló de pobreza, habló de migración. Describió un Estado que, después de casi 80 años bajo la misma estructura de poder, seguía esperando que alguien llegara a visitarlo. Y después, como si eso no fuera suficiente para dejar a Villano sin respuesta, añadió algo que tiene la capacidad de convertir cualquier debate sobre política pública en un debate sobre personas concretas y riqueza inexplicable. Las propiedades. Más de 20 propiedades que no se explican con ningún cálculo honesto de décadas de servicio público. Olvera no acusó. Olvera señaló. Dijo, investiguen. Dijo, que se revisen esas cuentas con la misma energía con la que se revisan las de otros. Y ahí fue cuando Villano se levantó de su curul. No para responder, para caminar. Para ir a buscar a quien la había dejado expuesta delante de todo el país a hacer exactamente lo que no debería hacer quien quiere parecer segura de sus argumentos. Si quieres que este espacio siga poniendo estas piezas juntas sin que nadie las tape, suscríbete, porque hay mucho más detrás de esta historia que todavía no se ha dicho en voz alta. Hay un detalle que en la intensidad de la escena entre las dos senadoras casi se pierde, pero que en realidad es la pieza que convierte todo esto en algo mucho más grave que un enfrentamiento político de tribuna. Villano llegó a ese debate con una pregunta legítima sobre el huachicol fiscal. 600.000 millones de pesos es un monto que merece ser preguntado, que merece ser perseguido, que merece que alguien ponga el dedo en la llaga y exija respuestas con nombre y apellido. El problema no era la pregunta, el problema era quién la hacía. Porque hay algo que Villano sabe perfectamente, que Olvera sabe perfectamente, que el Senado sabe perfectamente, y que cualquier persona que conoce la historia de Hidalgo sabe perfectamente. El huachicol fiscal, en ese estado, no creció en el vacío. Creció en un entorno institucional específico. Creció bajo administraciones específicas. Creció mientras las estructuras que lo hacían posible contaban con la cobertura de un aparato de poder que llevaba décadas instalado en el Estado. Y ese aparato de poder tenía un color político que no es el de Morena. La pregunta de Villano era real, pero venía cargada de una hipocresía tan densa que era inevitable que Olvera la aprovechara. Y la aprovechó, con nombre de gobernadores, con fechas, con la descripción precisa del Estado que heredó quien vino después. Eso es lo que convierte la caminata de Villano en algo que va más allá de una escena de temperamento desbordado.
Es el síntoma de alguien que subió a hacer la pregunta correcta desde el lugar equivocado, con el historial equivocado, representando al partido equivocado para hablar de ese tema en ese estado. Y aquí lo vemos claro. Esa contradicción no la inventó Olvera. La trajo Villano consigo cuando decidió subir a tribuna. Olvera solo la puso bajo la luz. Y mientras esa contradicción todavía flotaba en el aire del hemiciclo, ya lo sabemos, alguien hizo una pregunta distinta. Una pregunta que no era sobre cifras, ni sobre propiedades, ni sobre gobernadores del pasado. Era sobre quién defiende a Francisco Vega, el exgobernador detenido en medio de este escándalo más amplio. Y la respuesta a esa pregunta tiene un nombre que merece detenerse: Fernando Gómez Montt, abogado, con un historial que no necesita adornos ni interpretaciones. Ha defendido a Carlos Salinas de Gortari, a Raúl Salinas, a Tomás Peñalosa, acusado de defraudar al IMSS. Ha estado en casos vinculados al Pemex Gate, en fraudes administrativos. El hilo que conecta todas esas defensas no es casualidad de agenda ni coincidencia de especialización. Es una línea directa entre el poder, el dinero y la capacidad de pagar el nivel de representación legal que ese tipo de casos requiere. Y ese es el abogado que ahora está al frente de la defensa del exgobernador. Olvera lo dijo en tribuna con esa misma calma. Que el pueblo juzgue, dijo. Y el pueblo tiene toda la información disponible para hacerlo. Lo que falta es que alguien en ese Senado, con poder real para hacerlo, decida que la información disponible merece convertirse en consecuencias reales. Y eso, amigas y amigos, todavía está por verse. Pero lo que sí está claro es que el entramado de este caso tiene raíces mucho más profundas de lo que cualquier debate de tribuna puede contener. Porque debajo de las cifras hay algo que pesa todavía más. Y eso es lo que viene ahora. Hay una lista, y esa lista es la parte de este expediente que convierte el debate del Senado, con toda su intensidad y todo su ruido, en algo que parece casi decorativo frente a lo que hay debajo. Sergio Carmona, vinculado a funcionarios de primer nivel. Sergio Emanuel Martínez, marino. Carlos Narváez Romero, de la Agencia Nacional de Aduanas. Daniel Flores, empresario. Ernesto Vázquez, delegado de la Fiscalía en Tamaulipas. Janet Nava Ramos, auxiliar de investigación en Colima. Fernando Rubén Guerrero, contraalmirante de la Marina. Ángel Arnoldo Ramírez, señalado como pieza clave en la estructura. Abraham Jeremías, capitán de Marina, ex jefe de la Unidad de Protección Portuaria. Adrián Omar del Ángel, otro capitán. Funcionarios de la Fiscalía. Un funcionario de aduanas. Empresarios. Todos muertos. Todos vinculados al mismo expediente. Todos silenciados antes de que pudieran hablar en un proceso formal. Antes de que sus testimonios pudieran convertirse en pruebas, antes de que sus nombres pudieran aparecer en una sentencia. Eso no es una tragedia estadística. Eso no es coincidencia. Eso es el mecanismo de protección de una estructura que mueve 700,000 millones de pesos y que no puede permitirse que nadie con información relevante llegue a un tribunal. Esa lista no se mencionó en el debate entre Villano y Olvera. Quedó debajo de la escena. Pero está ahí. Y es la prueba más contundente de que lo que se discute en ese Senado con preguntas procedimentales y cifras en pantalla tiene un suelo de una naturaleza completamente distinta a la de cualquier debate ordinario de política pública. Quien quiera seguir este caso de cerca, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque las piezas de este rompecabezas siguen apareciendo y aquí no vamos a dejar de ponerlas juntas. Ahora llega lo que ninguno de los dos lados del Senado quiso decir en voz alta esa tarde. El huachicol fiscal, con sus 600,000 millones de pesos documentados y sus 700,000 millones estimados por quienes han seguido el expediente con más detalle, no podía funcionar a esa escala sin coordinación institucional. Este es el punto que lo cambia todo. No se trata de un grupo de delincuentes con suerte y buenos contactos. Para mover ese volumen de combustible durante años,
declarar ante las autoridades apenas una décima parte de lo que realmente se transportaba y que nadie lo detuviera de forma sistemática, necesitabas que instituciones específicas miraran hacia otro lado de forma coordinada y sostenida en el tiempo. La Marina, la Agencia Nacional de Aduanas, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía, todas ellas tenían funciones de control y vigilancia sobre exactamente el tipo de operaciones que este esquema requería para funcionar. Todas ellas, en distintos niveles y con distintos actores dentro de su estructura, formaron parte del mecanismo, no como cómplices accidentales, como piezas funcionales de una arquitectura diseñada para que el dinero saliera del sistema sin que nadie con autoridad para detenerlo tomara la decisión de hacerlo. Desde tribuna se describió esto con una frase que no deja lugar a la ambigüedad. Un gabinete criminal que se reunía a coordinarse. No es retórica, no es hipérbole política, es la descripción operativa de cómo funcionaba el esquema. Y ese esquema funcionó durante años, bajo distintos gobiernos, bajo distintas administraciones, con distintos funcionarios que rotaban sus cargos, pero mantenían la estructura intacta. Y eso, como bien lo sabes, es lo que hace que el debate entre Villano y Olvera, con toda su intensidad visible, sea en realidad la punta de un iceberg, cuya base nadie en ese Senado tiene verdadero interés en sacar completamente a la superficie. Lo que pasó después de que Villano llegó a la curul de Olvera fue exactamente lo que el país entero pudo observar sin necesidad de interpretación. Nada nuevo. No hubo argumento que Villano no hubiera podido usar desde su micrófono. No hubo dato que cambiara el peso de lo que se había dicho. No hubo revelación que girara el debate en su favor. Fue una gestión de rabia mal contenida que la presidenta de la sesión tuvo que cortar antes de que la imagen se volviera todavía más difícil de administrar para quien la protagonizaba. Villano tuvo que regresar a su lugar. Los aplausos del lado de Morena se escucharon con esa intensidad particular que tienen los aplausos cuando reflejan no solo apoyo, sino también la satisfacción de haber visto caer un argumento en tiempo real. Y la imagen quedó grabada de una forma que ningún equipo de comunicación política puede editar ni reencuadrar. Una senadora del PRI, que había subido a tribuna a preguntar por un desastre económico construido durante las décadas en que su partido gobernó el estado del que hablaba, caminando por el hemiciclo porque ya no le quedaban palabras para responder a lo que le habían dicho. Las reacciones no tardaron en llegar y no necesitaron mucha elaboración para ser contundentes. Quienes siguieron el debate en tiempo real señalaron la ironía sin necesidad de explicarla en exceso, porque la ironía era tan visible que cualquier intento de describirla en detalle la hacía más pequeña de lo que era. El PRI acusando de huachicol a Morena en un estado que el propio PRI gobernó durante casi 8 décadas consecutivas es una imagen que tiene una dificultad retórica prácticamente insuperable. No es imposible de defender, pero requeriría un nivel de honestidad sobre el propio pasado que ningún partido en activo está dispuesto a ejercer públicamente cuando el tema es dinero desaparecido y estructuras criminales con décadas de operación. Olvera lo aprovechó. Mencionó a los gobernadores priistas de Hidalgo por nombre. Describió con datos el estado que dejaron. Habló de nutrición, de pobreza, de migración, de cómo las comunidades de la sierra nunca recibieron la misma atención que los discursos prometían en cada ciclo electoral. Frente a todo eso, Villano no encontró la respuesta que necesitaba. Encontró sus piernas y caminó hacia donde la respuesta no estaba. Pero hay una pregunta que este episodio deja abierta y que incomoda por igual a todos los lados de ese hemiciclo, y esa es exactamente la pregunta que nadie en esa sala quería que alguien hiciera en voz alta. Si las estructuras del huachicol fiscal requirieron coordinación sostenida entre la Marina, Aduanas, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Economía, si funcionaron durante años bajo distintas administraciones y distintos gobiernos de distinto color político, si sus vínculos documentados con el crimen organizado
están en un expediente que cualquier fiscal con recursos podría perseguir, y si la lista de muertos vinculados al caso ya tiene más de una docena de nombres con cargo y fecha, entonces el escándalo no es que 2 senadoras se pelearon delante de las cámaras. Eso es solo la superficie. El escándalo es que 700,000 millones de pesos documentados siguen sin dueño oficial en ningún proceso penal relevante. El escándalo es que la pregunta que Villano lanzó al aire, ¿cuándo van a ir por los 600,000 millones en lugar de hacer ruido solo con los 4,000? Sigue siendo válida aunque venga de quien viene y con la historia que trae encima. El escándalo es que esa pregunta lleva años esperando una respuesta que ningún gobierno ha querido dar del todo, porque dar esa respuesta implicaría abrir un expediente que toca estructuras que no respetan colores partidistas y que han sobrevivido a más de un cambio de administración sin que nadie lograra desmantelarlas de raíz. Y esa es la pregunta que este espacio no va a dejar de hacer. Cada caso, cada escena, cada caminata por un hemiciclo que parece un arrebato de temperamento, pero en realidad es el síntoma de algo mucho más profundo, va a seguir siendo contada aquí, con el detalle que merece. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien en ese Senado se quede sin máscara delante de todo el país. Porque estos casos tienen cola, tienen capas, tienen nombres que todavía no se han dicho en voz alta. Y aquí no pensamos soltar el hilo hasta que cada una de esas piezas haya sido puesta bajo la luz donde le corresponde estar. Villano caminó hacia Olvera porque el micrófono ya no le alcanzaba. Olvera no necesitó moverse porque la historia ya había hablado por ella. Y los 700,000 millones documentados siguen exactamente donde estaban. En el aire, sin responsable oficial, sin devolución, sin condena proporcional al daño, esperando que alguien tenga el valor real de ir a buscarlos con la misma energía con la que una senadora cruzó el hemiciclo para buscar a quien la dejó expuesta ante todo el país. Eso es lo que pasó, y esto no se va a olvidar.